Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de hoy. Nuestra protagonista en esta ocasión es la psiquiatra Anabel González, que ha sido también la protagonista del último Foro La Región. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Encantada. Además de psiquiatra, está especializada en cuadros traumáticos graves. ¿Qué es un cuadro traumático grave? Bueno, un trauma es una experiencia difícil que implica una situación de amenaza, algo que activa nuestros mecanismos de supervivencia y que además no lo podemos resolver. Y como no encontramos una forma de resolverlo, se queda bloqueado y nos puede seguir influyendo después en muchísimas cosas. ¿Cómo hace el especialista para llegar al diagnóstico de esta cuestión en concreto? Porque normalmente están englobadas, ¿no?, en otro tipo de enfermedades o en un momento complicado de nuestras vidas. Pues es complicado, valga la redundancia, porque a veces es muy evidente, porque la persona tiene el recuerdo en la cabeza y a lo mejor tiene pesadillas, está constantemente pensando sobre ello y ahí es como muy obvio el tema causa-efecto, pero hay veces que los problemas empiezan pues hasta muchos años después de que se haya producido la situación. Por ejemplo, un duelo, una muerte, que en un principio no reaccionamos, que parece que no nos ha afectado, hemos seguido funcionando como si nada, y pasa algo remotamente a veces relacionado con esto y entonces es como que todo el trabajo pendiente se viene encima, ¿no? Y en ocasiones son cosas incluso que nos han pasado de pequeños y que hemos pasado toda la vida tirando para adelante y procurando olvidar, pero el borrador mental no existe, entonces eso sigue ahí y en un día pues empiezan a venir todas esas cosas, pues a lo mejor porque precisamente estamos mejor y el cerebro entiende que en ese momento nos lo podemos permitir. Entonces el diagnóstico no es sencillo y en ocasiones ni siquiera vemos que la persona esté pensando en los recuerdos, solo vemos la influencia posterior en muchos síntomas de todo tipo. Y a la hora de buscar un tratamiento hay muchos tipos de terapia, normalmente va de mano la psicológica con la psiquiátrica. Sí. Es también con la idea de que la gente se haga un poco una idea de qué pasa una vez que descubrimos que nos ocurre esto, a qué nos enfrentamos después. Bueno, lo primero, tomar conciencia es bueno. Si yo me doy cuenta de que esto es importante y, por ejemplo, lo puedo hablar con gente que es gente cercana y gente con la que me siento bien, lo puedo ir desmenuzando y a veces también incluso descubro que algunas de esas cosas también le han pasado a otras personas, entonces ahí empezamos a compartirlo y a veces eso va colocando las cosas. Pero a veces llevamos tanto tiempo con el tema bloqueado que simplemente hablarlo pues ayuda, pero no termina de resolver y entonces se necesita la terapia. Y lo que está comprobado es que las terapias que abordan directamente esas experiencias funcionan mejor que las que simplemente se centran en los síntomas. ¿Qué papel juegan en la forma de tratar los traumas, pues por ejemplo terapias grupales o poner a la persona en contacto con asociaciones o con grupos que hayan pasado por experiencias similares? Yo creo que la terapia grupal es muy efectiva, a mí me gusta mucho el trabajo con grupos, pero en mi experiencia juntarte con otras personas a hablar del trauma no siempre ayuda. Hay personas que se revuelven mucho, cada uno está en un momento distinto, hay momentos en los que todavía no puedes hablar o no, por lo menos no muchísimo tiempo, a veces las experiencias de los demás te hacen sentirte comprendido y a veces también te activan tu propio malestar. Entonces la terapia de grupo sí, pero también hay que barajar en ese grupo qué hacer, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en las etapas iniciales no entramos en los contenidos traumáticos porque suele ser contraproducente para la mayor parte del grupo. Pero bueno, en las asociaciones, si trabajan con profesionales que entiendan del tema, me imagino que planificarán bien estas cosas. Si hablamos en general de salud mental, ¿en qué punto nos encontramos? Porque hemos ya abierto la puerta a poder hablar todos de si estamos bien o no psicológicamente, pero no sé hasta qué punto hemos asumido cada uno nuestras cargas o cómo hacerles frente. Pues mira, no sé muy bien dónde estamos, pero creo que estamos mal, ¿no? Hay muchísima gente que refiere síntomas, parece como que el contar los síntomas fuese la solución y realmente, ¿no? O sea, si nos damos cuenta de que nos pasa algo, tenemos que hacer cambios a veces en nuestra vida y en ocasiones nos quedamos en la primera parte, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, una cosa que está pasando es que el malestar se está solucionando con consumos, con alcohol, con sustancias y la gente se está desbaratando mucho a consecuencia de lo segundo más que de lo primero y sin embargo no se está parando esto. No, si yo veo estoy mal, veo que estoy pues bebiendo, consumiendo y que me estoy poniendo peor, tengo que
hacer algo con eso y hacer algo que a mí me ayude, no hacer algo que todavía me empeora más la situación. Entonces, tenemos esto por una parte y luego que hemos concienciado a la gente de que hace falta tratamiento y ahora no tenemos recursos para darle tratamiento a todo el mundo. El otro día me llegó una señora a la consulta en el hospital con una cita que creía que era para ese día y era para el año que viene. Y yo creo que esto está pasando incluso a nivel de consultas privadas, ¿no? Que hay muchísima saturación porque la gente pide ayuda y yo creo que esto es bueno, pero no tenemos recursos realmente para darles ayuda en condiciones. Esa precisamente era la siguiente pregunta. Entiendo que deberíamos elaborar un plan de salud mental y que deberían incluirse, ¿no? No, tenemos un plan, pero no lo cumplimos. Claro, quiero decir que deberían incluirse más médicos, más personal, más espacios, porque a veces los espacios tampoco son los adecuados para ciertos tratamientos. Hace falta, ¿no? dinero y presupuestos, y no se ponen. Tengo unas compañeras, estaba ayer hablando con ellas, en el hospital trabajan con pacientes gravísimos y se exceden las recomendaciones. Los planes existen y las recomendaciones de calidad existen, pero luego no se cumplen. ¿Por qué? Porque hace falta más gente. Y entiendo que también, como los profesionales están particularmente quemados, es como una especie de bola de nieve y hay mucha gente que se está yendo fuera de España, ¿no? Es una situación complicada. Si hablamos de los efectos de la pandemia, muchas personas se han dado cuenta de que estaban en una situación complicada a raíz de parar y de tener mucho tiempo para reflexionar, y ahora nos encontramos con muchos cuadros y especialmente también en menores. Es algo que se ha incrementado mucho, entiendo que también lo notáis en las consultas. Sí, las consultas de salud mental infanto-juvenil están totalmente desbordadas, ¿no? Y bueno, yo creo que también habría que pensar en intervenciones preventivas a otro nivel, ¿no? A lo mejor en los colegios o a lo mejor de otra manera, porque solamente atendiendo a las consecuencias finales del problema. Lo que decía antes de los consumos en adolescentes es terrible, ¿no? Mientras hagamos la vista gorda con botellones y cosas así, a mí me pareció fascinante la pandemia en este sentido, porque antes de la pandemia parecía como que los botellones no se podían eliminar de ninguna manera. ¿Cómo vamos a hacerlo? Reprimimos la libertad de los chicos y demás. En la pandemia, oye, no hubo problema, no hubo botellones y se paró con esto. ¿Se ha pasado la pandemia? Pues volvemos a dejar que chavales con un cerebro sin desarrollar estén consumiendo cantidades de alcohol y de muchísimas otras cosas, y como todos lo hacen, no hacemos nada, ¿no? Y después solucionar las consecuencias de eso es muchísimo más complicado. Y al margen del ámbito sociosanitario, como sociedad, ¿qué responsabilidad tenemos también a nivel individual, pues ya sea de personas que se nos acercan y nos piden ayuda o de otras que simplemente somos conscientes de que necesitan esa ayuda, pero no sabemos muy bien cómo colaborar y cómo hablar de ello públicamente? Bueno, yo hablar de ello públicamente creo que estamos hablando mucho. No sé si de todo por igual, porque ahora parece que todo el mundo habla de problemas de salud mental y me da la sensación de que los graves, bueno, hay muchos de ellos que son graves, ¿no? Pero por ejemplo, de los cuadros, es más fácil que alguien salga diciendo tengo ansiedad que salga diciendo he tenido un brote psicótico, por ejemplo, ¿no? Con las excepciones del libro este de Por si las voces vuelven y este tipo de personas que sí que han podido comentar un problema de este tipo. Entonces hablamos de salud mental, pero depende de cuál, que hay algunas que todavía siguen siendo bastante tabú, ¿no? Y luego en la ayuda que podemos dar, bueno, fuera de unas cuantas recomendaciones, la verdad que no es sencillo. Si tienes una persona con problemas de salud mental junto a ti, no es sencillo porque tampoco podemos convertirnos todos en terapeutas, ¿no? Y bueno, la cuestión es estar ahí, no desesperarnos e intentar mantenernos acompañando, porque a veces la persona tampoco está receptiva, tampoco quiere, no se deja, ¿no? Hasta que haya como una pequeña ventana de oportunidad en la que nuestra ayuda pueda servir o pueda el otro aprovecharla, ¿no? Pero yo creo que es muy complicado dar una recomendación general, creo que sería un consejo barato que no serviría, ¿no? Y hablando de estigmas y de esa diferenciación que se hace, sobre todo entre depresión y ansiedad y todas las demás enfermedades mentales, ¿cuáles son los grandes estigmas que siguen persistiendo y que no somos capaces de erradicar?
Bueno, yo creo que lo que enlaza con las enfermedades del perfil psicótico, trastornos bipolares, nos lleva a todos a pensar en qué pasa cuando no conseguimos controlar nuestra propia cabeza, ¿no? Y eso da mucho miedo, es una de esas cosas que da mucho miedo. Entonces preferimos no pensar en ellas o pensar que le pasan a otros, ¿no? Hasta que le pasa a alguien cercano o no puedes dejar de observarlo. Y yo creo que esta es una de las cuestiones. Yo creo que con la depresión y la ansiedad un poquito más ya nos hemos enterado de que esto no es voluntad de la persona, de que la gente no se agobia porque le da la gana o que no está deprimida porque le da la gana, aunque hay muchas excepciones. La gente con depresión o la gente con ansiedad sigue diciendo que escuchan cosas como tienes que ponerte tu parte o anímate, ¿no? Que yo creo que no hay cosa que le pueda sentar peor a un deprimido que le digan anímate, porque es casi ofensivo, ¿no? O a una persona con ansiedad que le digas tranquilízate. Y yo creo que a veces decimos cosas por decir algo y que hubiéramos estado mejor callados, pero como necesitamos ayudar en cierto modo, acabamos diciendo cosas que no son las más aconsejables. Pues muchísimas gracias, Anabel, por acompañarnos hoy. Encantada. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en un programa más. Nos vemos en el siguiente y si quieren profundizar en estas cuestiones pueden hacerlo a través de la página web www.laregion.es, en donde estará el foro completo. Gracias.